Bueno, vámonos. Bienvenidos a la Semana de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de San Martín. Nosotras somos el equipo del Laboratorio de Neurobiología del Estrés. Mi nombre es Marcela Broco y me acompañan Melissa Monteleone, Maylene Fernández y Silvia Billy. Juntas trabajamos estudiando el estrés crónico y queremos contarles en esta actividad que va a estar compuesta por este video, que podrán verlo en cualquier momento, y una actividad en vivo que haremos en la semana, respondiendo preguntas y participando de algunos juegos que serán guiados por nuestra estudiante Juliana Torquiana. Entonces, les voy a contar en este momento de qué se trata el estrés. El estrés es la respuesta natural de nuestro organismo frente a situaciones amenazantes. Lo que es importante es que el estrés nos permite adaptarnos a los cambios que ocurren alrededor. Eso quiere decir que el estrés per se es un sistema de protección y no es malo tal como uno lo imaginaría todo el tiempo o de primera impresión. ¿Cómo ocurre? ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo cuando enfrentamos una situación estresante? Lo primero que sucede es que se enciende una alarma en nuestro cerebro. Eso va a inducir la liberación de hormonas del estrés, y estas hormonas van a impactar en todo el organismo para generar esa respuesta global de la que estábamos hablando. Entonces lo que se producen son distintas respuestas o distintas reacciones que a veces uno lo que hace es pelear o luchar contra ese estrés para tratar de restablecer el bienestar anterior. En otras ocasiones la elección es huir de la situación estresante, y también sucede que a veces nos quedamos congelados frente al estrés. Cualquiera de esas acciones son las distintas respuestas que tenemos frente a una situación de estrés. Pero eso no es en sí malo. ¿Dónde está el problema del estrés? O sea, ¿cuándo el estrés se vuelve nocivo para el organismo? Cuando ese estrés dura demasiado tiempo o cuando es muy intenso en un corto periodo de tiempo. Entonces, tenemos distintos tipos de estreses. Hay estreses que uno podría llamarlos estreses positivos. Por ejemplo, cuando uno tiene que hablar en público, nos pone un poquito nerviosos, ¿sí? Porque nos enfrentamos o nos da miedo hacer un papelón, pero en realidad esa situación, esas hormonas de estrés que se liberaron, nos ayudan a estar alertas y a cumplir un buen papel. Otro estrés, más largo en el tiempo, digamos, es la llegada de un bebé. Sin dudas, cambia la rutina de la familia y eso puede ser estresante, pero el hecho de que llega un nuevo miembro es tan lindo para los padres que toleran ese estrés y finalmente lo ven como algo positivo. Por supuesto están los estreses negativos, como la vida diaria, un embotellamiento, un choque o el estrés laboral. Y eso sin dudas puede repercutir en nuestra salud, ¿sí? Y por eso hablamos de estreses negativos. Ahora, ¿qué ocurre? Nuestro día a día está lleno de la suma de esos estreses positivos y negativos. Y la posibilidad de emitir o de generar una respuesta depende o es un balance entre todas esas situaciones que vamos viviendo. Y por supuesto también depende de cómo sean nuestros genes, digamos, de las características propias de cada individuo. Es decir, que la respuesta depende de cada uno de las personas, y cada persona responde de forma diferente de acuerdo a sus genes. Bueno, pero Marce, sabemos que no todo va a depender de los genes. También, con estudios de los últimos años, estudios que comenzaron en realidad desde 2001, donde se publicó el proyecto Genoma Humano, se sabe que la respuesta no está solamente en los genes. Podemos ver, por ejemplo, como les decía, estudios en gemelos, donde sabemos que tienen exactamente la misma información genética, pero sin embargo no se ven iguales. Es decir, que hay algo más allá de los genes. Y aquí es donde aparece el concepto de lo que es la epigenética.
como bien lo indica la palabra, epi significa por fuera, y se refiere a todas aquellas marcas que pueden introducirse en el genoma sin modificar la secuencia primaria. Si hacemos una analogía con lo que es un árbol de Navidad, el genoma o la genética sería el árbol sin ningún tipo de decoración, la estructura pura, mientras que la epigenética correspondería a todas aquellas decoraciones que uno le puede hacer, el agregado de bolitas, luces y demás, que no van a cambiar el esqueleto o la base, sino que van a estar acompañándolo por fuera. Es decir, que entonces la respuesta de un individuo al estrés va a ser la resultante entre la genética, la epigenética y obviamente el ambiente y sus estímulos. Bien, entonces la epigenética va a estar actuando como si fueran interruptores o switch de luz que van a permitir que el organismo decida cuándo, dónde, cuánto, en qué momento se van a expresar los genes. Está bien para hacer esta regulación fina y decidir quién se va a expresar y quién no. Entonces, volviendo a lo que les estaba contando Marcela, ¿qué pasa si el estrés es persistente, es decir, se mantiene a lo largo del tiempo? Eso puede generar daños en distintas estructuras del sistema nervioso, distintas estructuras del cerebro, y llevar a la aparición de diversas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, la ansiedad y la depresión. ¿Qué hacemos nosotras en el laboratorio? Buscamos las marcas que deja el estrés para complementar la detección de patologías psiquiátricas. Aquí abajo tienen el link de nuestro grupo, por si ustedes quieren ingresar, y ahí va a haber más información y otras actividades que hacemos y en las que participamos. ¿Cómo es que hacemos este trabajo? Usamos distintos modelos, como pueden ver en las imágenes, más simples, más complejos, que por sus ventajas respectivas nos permiten abordar el problema desde diversos ángulos. En particular, tenemos una proteína que nosotros llamamos nuestro caballo de batalla, en la cual trabajamos hace muchos años, que se llama M6A. M6A se expresa en neuronas. Acá les mostramos una fotografía donde vemos una neurona que está transfectada con la proteína verde fluorescente. Esto quiere decir que expresa esta proteína verde fluorescente, por eso la vemos verde, y podemos ver cómo es una neurona con sus proyecciones y cómo es su morfología clásica. Y vemos hacia la derecha que cuando nosotros sobreexpresamos, hacemos que esa célula exprese de más esta M6A que estudiamos nosotras, hay un incremento muy grande en el número de extensiones en la membrana o proyecciones en la membrana, como estamos señalando allí, y también abajo en la ampliación. Vean ustedes la diferencia entre una neurona control y una neurona que expresa M6A. Lo que nosotros pensamos es que este incremento en las proyecciones, extensiones de la membrana, podrían servir para contactar células vecinas y servir entonces en lo que sería la comunicación. ¿Qué otras cosas sabemos de M6A? Sabemos que se expresa en cerebro, en neuronas, como les mostramos recién. Sabemos que está presente en vertebrados e invertebrados, y eso es muy importante, como van a ver después a lo largo de la charla. Cambia con el estrés, lo cual es fundamental para nuestros estudios. Sabemos que aumenta el número de prolongaciones en las células, como les mostramos recién en la foto, y podría tener un rol en la comunicación, y puede detectarse en sangre. Yo les voy a contar muy brevemente cómo son nuestros estudios en roedores. A diferencia de lo que ocurre en los seres humanos, donde nosotros podemos percibir, ver, y podemos manifestar nuestras emociones, cómo nos sentimos, en el caso de los ratones, esto no es así. Ustedes fíjense, ansiedad, alegría, enojo, tristeza, en los ratones es todo igual, el ratón no nos va a decir nada. Y esto se debe a que los desórdenes emocionales son puramente humanos. Pero entonces, ¿por qué usamos roedores? Obviamente, estos son modelos que presentan numerosas ventajas. Entre ellos, les resumo, son fáciles de manipular, tienen nuevas generaciones cada 3 semanas, y eso es fundamental cuando queremos hacer estudios, por ejemplo, de herencia o estudios epigenéticos. Tenemos control de la genética y el ambiente, algo que en los seres humanos no podemos tener, y hay pruebas estandarizadas para evaluar comportamientos asociados o similares a la depresión. Acá les voy a mostrar uno, que es la prueba de nado forzado, que consiste muy brevemente en colocar al animal en un recipiente con agua y se registra, es decir, se graba durante 5 minutos cómo es el desempeño de ese ratón. Lo que ocurre en general es que cuando el ratón se introduce en el tanque de agua, empieza a hacer movimientos para escapar.
Pero si ustedes se fijan en el video que filmamos en el laboratorio el año pasado, tenemos a la izquierda un ratón que es control, y a la derecha un ratón que sufrió estrés crónico o persistente en el tiempo. Y si se fijan, el ratón estresado rápidamente deja de hacer movimientos y se queda haciendo solo los movimientos mínimos para mantenerse a flote. Lo que está bien demostrado es que cuanto mayor es este tiempo de inmovilidad en los ratones, mayor asociación hay con estos comportamientos similares a la depresión. Este tipo de ensayos, más otros que ahora no les vamos a comentar, y ensayos que nos permitan cuantificar moléculas, obviamente entre ellas M6A, son los que hacemos en el laboratorio. Para contarles un poco cómo hacemos el estrés crónico, cómo simulamos el estrés que sufren los individuos diariamente, lo hacemos en lo dividimos en dos etapas. Hacemos estrés en adultos, este es un estrés físico, donde el ratón se introduce en un tubo, y lo que estamos tratando de imitar son las situaciones que sufren los adultos en su vida diaria, con el objetivo de encontrar qué moléculas son las que cambian como consecuencia de este estrés. Y también lo analizamos en la etapa prenatal para evaluar o para hacer el paralelo, la analogía con qué ocurre con aquellas madres que están embarazadas y sufren estrés, es decir, qué pasa con esos chicos que nacen de madres que sufren estrés, con el objetivo de tratar de encontrar marcadores tempranos para evitar que estos chicos manifiesten trastornos o desórdenes emocionales luego en su vida adulta. Nosotros, como les comentaba, hacemos el estrés en el laboratorio, son estreses físicos, y cuando termina el estrés, colectamos muestras. En el caso de los adultos, colectamos el cerebro y la sangre, y en el caso del estrés prenatal, colectamos cerebro materno, cerebro fetal, placenta, sangre y líquido amniótico. En todos estos tejidos y fluidos medimos M6A. Lo que encontramos es, primero, que cuando analizamos lo que pasa con el estrés prenatal, tanto a nivel genético como epigenético, hay consecuencias a largos plazos en las crías. Eso es muy importante. Y segundo, como vemos que M6A sistemáticamente se modifica con el estrés, la proponemos como una posible molécula para monitorear el estrés. Ahora Silvia les va a contar un poco más sobre cómo usar M6A para monitorear el estrés. Hola, yo les voy a comentar un poco cómo utilizamos esta información obtenida en ratones, sobre todo el hecho de que podemos detectar una proteína de origen cerebral en sangre como es M6A, para trasladarlo a personas. En primer lugar, quisimos simplificar el método de detección, simplificar el método de obtención de muestras. Y después quisimos ver si estos niveles de M6A, si los podíamos encontrar, nos tenían algún tipo de valor diagnóstico. Entonces, para eso tuvimos que elegir qué tipo de muestra usábamos, si sangre, orina o saliva. Lo que nos resultó más práctico para que en un futuro un médico pudiera tomar una muestra rápida de los pacientes fue la saliva. Pero la verdad es que no sabíamos si había M6A en saliva. Entonces la primera pregunta que nos hicimos, ¿M6A está en saliva? Por suerte encontramos M6A en saliva y que además la podíamos medir por un método sencillo. Para contestar la otra pregunta, que era si podía tener algún valor diagnóstico, nos asociamos con médicos que estaban acostumbrados a tratar con pacientes con patologías psiquiátricas. Entonces ellos, mediante cuestionarios y entrevistas, pudieron clasificar a los pacientes que tenían en ansiosos, depresivos, y a su vez, si estaban medicados o no medicados. ¿Cuál fue el primer obstáculo? La cantidad de muestras. Tuvimos muy buena cantidad de muestras en mujeres, pero muy poca cantidad de muestras en varones, lo cual nos impidió hacer un análisis posterior. Entonces, cuando analizamos qué pasaba con la M6A en la saliva de las mujeres, encontramos que en las mujeres ansiosas no había variación, independientemente si tomaban o no tomaban medicación. En cambio, cuando empezamos a analizar a las pacientes que tenían depresión, vimos que las mujeres con depresión tenían valores más elevados de M6A, y además que según la medicación que estaban tomando, esos valores subían más con
en el caso de los ansiolíticos, o bajaba mucho más, como en el caso de los antidepresivos. ¿Qué falta para completar en este estudio? Mayor cantidad de muestras, sobre todo de hombres, para poder completar el estudio. ¿Qué otra cosa se les ocurre que podría faltar? Faltaría un estudio a través del tiempo, porque estos son individuos, no es el mismo individuo el depresivo que el depresivo medicado. Necesitamos que un mismo individuo sea evaluado en función del tiempo, cuando es recientemente diagnosticado y cuando recibe la medicación. ¿Qué faltaría? Tenemos que aprovechar esta posibilidad que nos brinda la saliva de tener moléculas que son fundamentalmente del sistema nervioso y que las podemos encontrar en saliva para poder completar con una plataforma de marcadores que ayuden al diagnóstico de esta patología. Bien. A veces hay preguntas que son muy complejas. Hasta ahora los resultados que vimos se obtuvieron en modelos tradicionales como rata o ratón o seres humanos. Sin embargo, a veces las preguntas son muy complejas, como dije, y entonces necesitamos modelos más simples para poder responderlas. Fue así que comenzamos a estudiar a Xenobraditis elegans, o C. elegans. C. elegans es un gusano de 1 milímetro que vive en la Tierra y es usado hace más de 40 años en investigación, sobre todo en el campo de las neurociencias. C. elegans tiene muchas ventajas, no solamente por su pequeño tamaño y porque usa equipos de bajo costo, sino porque tiene un tiempo de generación, da una nueva generación cada 3 días, lo cual es muy rápido y nos permite tener un gran número de gusanos para hacer diferentes experimentos. Otra de las ventajas de C. elegans es que, como se usa hace muchos años en investigación, tenemos mucha información sobre el modelo. Es decir, sabemos desde el proteoma hasta el genoma. Con lo cual, sabemos que C. elegans tiene un ortólogo de M6A, que es el gen NMGP1. Es decir, M6A está conservado en humanos y en gusanos. Además, sabemos que C. elegans tiene un sistema nervioso muy simple, formado solamente por 302 neuronas. En esta microscopía confocal podemos ver a todas las neuronas del gusano que brillan porque están expresando la proteína fluorescente verde llamada GFP. Bien, como todo ser vivo, C. elegans tiene diferentes comportamientos, y al igual que nosotros, tiene comportamientos que le permiten comer, huir de los peligros o reproducirse, es decir, igual que los seres humanos. En la siguiente diapositiva vamos a ver este video, el cual muestra a C. elegans. Vemos una hermafrodita, porque C. elegans cuenta con 2 sexos, hermafroditas, capaces de autofecundarse y dar a una nueva generación, y abajo, más pequeño, un macho, que es el otro sexo que también puede fecundar a la hermafrodita. Como vemos, se desplazan por el agar, que les damos como sustrato en el laboratorio, y están comiendo bacterias. Este es un comportamiento típico, avanza hacia adelante buscando bacterias, y recién que vimos que se iba hacia atrás, eso es como un típico comportamiento de huida o de escape. ¿Cuáles son las ventajas con las que cuenta C. elegans? En primer lugar, hay muchas herramientas genéticas disponibles, lo cual lo vuelve un modelo muy valioso. ¿Por qué? Porque podemos generar colecciones de mutantes, podemos mutar de cualquier forma el gen que querramos. También podemos obtener transgénicos, es decir, que se expresen en C. elegans genes pertenecientes a otra especie. Esto nos permite modelar enfermedades humanas complejas, como Alzheimer o Parkinson en el gusano. Y al mismo tiempo podemos obtener gusanos fluorescentes que expresen, por ejemplo, GFP, como la microscopía que mostré en las diapositivas anteriores. Además, debido a su pequeño tamaño, a su facilidad de cultivo y a que usa equipos de bajo costo, podemos realizar análisis de alto rendimiento en el gusano.
¿Para qué nos sirve esto? Para buscar nuevos y mejores antidepresivos, por ejemplo. Podemos cultivar un gran número de gusanos, tratarlos con muchos potenciales candidatos para nuevas drogas antidepresivas en diferentes condiciones y analizar cambios en los comportamientos que mencioné anteriormente. Estos cambios nos van a permitir saber si una droga es eficaz. ¿Qué comportamientos podemos mirar en el gusano? Bien, tenemos muchos comportamientos posibles para analizar, desde la detección de olores o de sabores, hasta ensayos de movilidad, de mecanosensación, o postura de huevos, e incluso cómo se desempeñan los gusanos frente a distintos estresores. En el laboratorio contamos con varias cepas de C. elegans mutantes para M6A. ¿Qué encontramos en estos gusanos que no cuentan con M6A? Bueno, descubrimos que hay ciertos compuestos repelentes que no pueden detectarlos. Por lo tanto, no se dan cuenta que eso es una señal de peligro. También vimos que experimentan problemas en la postura de huevos, es decir, en la línea germinal y en la capacidad de tener progenie. Y además, esto es muy interesante, necesitan más tiempo para recuperarse de un estrés. En esta microscopía les estamos mostrando del lado de la izquierda un gusano normal que expresa NMGP1. Acá estamos viendo las neuronas que expresan GFP y por eso las vemos verdes brillantes. Estas son proyecciones normales de esas neuronas. En el campo de la izquierda vamos a ver un gusano que expresa poco M6A. Y lo que vemos es que expresar poco M6A hace que este tipo neuronal muestre defectos morfológicos. ¿Cuál es nuestro próximo objetivo? Bueno, queremos diseñar una plataforma para descubrir nuevas drogas antidepresivas. ¿Cómo funcionaría? Exponemos a los gusanos a una droga candidata, evaluamos cambios en comportamientos que pueden ser desmovilidad o incluso comportamientos más complejos como anedonia, y estos cambios nos van a indicar sobre la seguridad y la efectividad de una determinada droga. Bueno, entonces para ir cerrando este video, invito a mis compañeras a encender sus cámaras. Entonces lo que hacemos en el laboratorio es buscar esas marcas que deja el estrés con la intención de complementar el diagnóstico de las enfermedades neuropsiquiátricas, y utilizamos distintos enfoques. Como les contó Melissa, tenemos nuestro marcador estrella o nuestro candidato caballito de batalla M6A, que hasta ahora nos viene permitiendo monitorear el estrés en adultos y también en niños que fueron afectados durante su gestación. Seguimos buscando otras moléculas que complementen ese diagnóstico, tanto en modelos de ratones como en las muestras de pacientes, como comentaba Silvia, usando muestras de saliva que son de fácil obtención, porque a los pacientes les resulta menos invasivo y al médico le resulta mucho más fácil tomarlo. Y por último, May nos estaba comentando cómo a través de un sistema sencillo basado en gusanos se puede idear un sistema o una plataforma que nos permita identificar nuevos candidatos para el tratamiento de estas enfermedades. Muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Nos encontraremos en nuestra actividad en vivo de preguntas y juegos para seguir charlando sobre el estrés. Muchas gracias. Hasta luego.